Bueno, Lorena, tratemos, la idea, digamos, cierto, es que la gente entienda un poco más qué está pasando. Obviamente había un presupuesto, más un presupuesto extraordinario por crisis, el famoso plan anticrisis. Hoy día hay una segunda crisis provocada por estas lluvias torrenciales que cayeron sobre el país y que provocaron no solamente 190 y tantos muertos, sino que también grave daño en la infraestructura, ya sea de calles, de puentes, de casas. Ahí se calcula, digamos, 1000 y tantas casas dañadas y 200 totalmente destruidas. ¿Qué pasa en ese caso con el presupuesto? Ustedes ya reorientaron parte del presupuesto. Bueno, lo primero que quiero comentar es que por suerte habíamos aprobado ya el presupuesto general del Estado justo el 6 de noviembre, de manera de que el país ya tenía la certidumbre de que el Estado iba a poder funcionar por lo menos en la parte ordinaria sin mayores dificultades en el 2010. Pero cuando se desata la emergencia por la catástrofe del huracán, entonces la Comisión de Hacienda tomó básicamente dos medidas. Una fue reorientar 300 millones de dólares, que son un fondo que se tenía ya en caja producto de un préstamo del BID. Estos 300 millones de dólares originalmente estaban destinados para el presupuesto especial extraordinario de inversión social, que le dicen PACE, y estaba programado para ser desembolsado en 3 años, 2009, 2010, 2011. Entonces, ese dinero que ya estaba disponible era el más apropiado a reorientar para enfrentar la emergencia. Entonces, se reorientan estos 300 millones de dólares para 150 millones de dólares directamente a la emergencia y 150 millones de dólares para el plan anticrisis que ya existía y que ahora con la emergencia es un plan de super anticrisis, tendría que ser, porque si ya teníamos crisis, ahora la crisis es mayor. Esa es la primera medida, la reorientación de estos 300 millones de dólares. Pero luego se autoriza a emitir títulos valores, es decir, contraer nueva deuda mediante títulos valores para volver a contar con los recursos que se necesitan para el presupuesto extraordinario de inversión social PACE, porque por supuesto al reorientarle los fondos quedaba desfinanciado. Entonces hay 300 millones de dólares de nueva deuda autorizada, porque todavía no ha sido contratada, y la reorientación de 300 millones de dólares de una deuda que se contrajo en el 2008. 600 millones más adicionales. No, 300. 300 millones. 300. Sí. Los otros 300 ya estaban contratados desde, si no me equivoco, desde diciembre, enero del 2009. Sí, 2008. Que por cierto, ese préstamo del BID ya había sido reorientado una parte para pagar deudas del gobierno saliente en mayo de este año. Ahora, hay 150 millones más 300, estos 300 más. Eso es lo que con lo que se cuenta para esta nueva crisis. En caja 300 millones. Si se colocan los títulos valores, es para el presupuesto extraordinario de inversión, que no todo es en la emergencia, sino que son una serie de proyectos que ya se consideraban urgentes en diferentes municipios del país y que tiene una programación diferente. Se ejecuta una parte 2010, otra 2011. Los primeros 150 millones que los diputados aprobaron el jueves pasado en la plenaria se divide de esa manera, ¿no? Para obras públicas 92 millones, para vivienda 8 millones, educación 3 millones, acueductos 9 millones, electricidad 4,5 millones, salud pública 11 millones, rehabilitación agrícola 9 millones y víveres y accesorios 14 millones. Obviamente esto es una cosa mínima, porque el mismo ministro de Hacienda, ha dicho que los daños pudieran llegar a 1.000 millones de dólares, sin tomar en cuenta algunos daños de ANDA. ANDA tiene daños, tengo entendido, en varias obras, de muchísimas obras en todo el país. Bueno, y aquí hay que hacerle frente. Hay que hacerle frente. Yo quisiera comentar un par de cosas. Lo que aprobamos fueron títulos valores, que son de mediano o largo plazo. No son letes, porque estas son deuda de corto plazo. Es la deuda de corto plazo. Ahora, me hablaba ahora el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y ellos han hecho una estratégica dañada con ASIA, con la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos,
y ellos decían un preliminar solo de infraestructura estratégica son 800 millones de dólares. Sin embargo, es bueno que venga la CEPAL, un organismo con más experiencia, para poder determinar los daños completos que nos ha ocasionado este huracán. Estos 150 millones de dólares, como muy bien han dicho mis colegas, es para enfrentar la emergencia. Y es modesto porque para el ISTAN, si lo queremos comparar, en la misma emergencia fueron más de 250 millones de dólares los que se aprobaron para la emergencia. Y si tú revisas, los daños que han tenido son tremendos. Por ejemplo, ANDA pretende resolver con esto, aquí tengo yo el informe de ANDA, son un total de 35 instalaciones dañadas. La mayoría de ellas son bombas, plantas de bombeo y tuberías, pero eso es lo principal, y algunos pozos de captación de agua. Entonces son 35 instalaciones que si no resuelven eso vamos a tener serios problemas de salud con el tema del agua. Estamos pero claros. Te quería decir otra cosa. A mí me parece de que es importante ver el tema de la política de endeudamiento. Eso iba yo a preguntarte lo que dijo Donato. Exacto. Vaya, hasta ahora este gobierno solo ha contraído esta deuda por 300 millones de dólares y el préstamo del FIDA que es por 14, que ya venía gestionado el gobierno anterior. Sin embargo, el pago de la deuda es terrible. Nosotros este año subió en 87 millones el pago de deuda con respecto al año pasado. Y ahí no está incluida deuda de este nuevo gobierno. Para el otro año, de acuerdo a la programación de pagos que tenemos, que nos dejó el ministro Handel, el exministro de Hacienda, para el otro año el pago de la deuda se va a incrementar en 700 millones de dólares. El próximo año hay que pagar 1.450 millones de dólares solo en servicio de la deuda. Este año fueron como 780. O sea que es el doble el otro año. O sea que de hecho si el país quedó... 780 el próximo año, 1.400. Porque los títulos valores se pagan al vencimiento. Entonces realmente nos dejaron bastante endeudados. Ahora Arena está planteando el tema de las pensiones, pero por supuesto nosotros dijimos que era inconstitucional cuando para enmascarar la deuda se creó una figura como fideicomiso. Y por eso las cifras de Arena eran muy diferentes, porque ellos enmascararon la deuda con el fideicomiso. Y ahí está en la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad, porque esa deuda no tiene garantía soberana, pero al final la va a tener que asumir el Estado. Ese es un engendro que nos heredó Arena. Entonces realmente sí hay un gran endeudamiento y yo comparto que debe haber una política de endeudamiento. Por supuesto que debe haber una política de endeudamiento, pero que tome en cuenta la realidad de la que estamos partiendo. En tiempos de crisis hay que hacer inversión pública. Ese es un ABC de todo el mundo, del cual no escape El Salvador, ¿verdad? Y nosotros tenemos que hacer llegar recursos para dinamizar la economía. Pero sí yo comparto que debe haber una política de endeudamiento, pero lo peligroso no empieza ahora. El colapso empezó desde que se inventaron los 2 fideicomisos que legalizamos, por cierto, en mayo, porque nadie compraba papeles sin garantía soberana, y ahora el tema del fideicomiso de las pensiones, que si tú lo sumas es correcto, y sin esta nueva deuda ya es un monto bastante elevado del PIB. Pero bueno, eso nos dejaron y ahora entre todos tenemos que ver cómo enfrentamos esto para darle una salida correcta en el marco de la crisis. Bueno, y como dijo antes nuestra amiga de la prensa gráfica, Claudia, El Salvador bajó en calificación crediticia de acuerdo a una de las 3 principales calificadoras de riesgo. Se trata de Moody's en ese aspecto. Ahora, que anunció que bajó la calificación crediticia de los bonos soberanos de El Salvador de un Baa3 a un Ba1. Esto hará que el país deba pagar mayores tasas de interés en emisiones futuras de eurobonos, pues El Salvador se considera hoy día de mayor riesgo.